gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel, perfecto amor. Paz de Cristo, hermanos, damos gracias a Dios. Hoy, miércoles 30 de septiembre del año 2020, es el último día del mes y este año prácticamente se nos ha ido entre las manos. Pero estamos todavía con la esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Miramos eventos que están sucediendo a nuestro alrededor. Dios nos está dando palabras de preparación. Y gracias a Dios no estamos perdiendo el tiempo, lo estamos redimiendo, porque sabemos que los días son malos. Y con ese propósito y con ese interés de mi parte estoy aquí para traer palabra de Dios para edificación de la iglesia. Y estoy con toda sinceridad delante de ustedes y espero que ustedes también sean sinceros, cabales en su corazón delante de Dios, pues de esa manera podemos recibir la palabra implantada en nuestros corazones que puede dar fruto. Y en esta tarde, sin desperdiciar más tiempo, quisiera invitarles a que tomen su Biblia. Vamos a estar leyendo el Salmo 31, el verso 19
y el verso 20. Tomen su Biblia, tomen notas, concéntrense en este tiempo de la palabra de Dios. Estoy consciente de que muchos trabajan, hay muchas cosas que nos mantienen ocupados, pero si ustedes dedican esta hora para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, será de mucha edificación para sus almas. Además, conocemos lo que es la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más, el Salmo 31, y encuentro dos versos muy hermosos para este tiempo en que estamos viviendo. En lo particular, considero que es uno de los versos más hermosos que a mí me han bendecido. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesucristo: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y observe esto en el verso 20: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Oremos a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en esta tarde nos acercamos, Señor, a tu presencia, a tu lugar secreto, al lugar donde inquirimos, donde aprendemos y además nos fortalecemos en tu presencia. Te damos gracias y te pedimos en este momento tu ayuda, tu fortaleza, tu bendición, Señor, y que nuestros corazones que son trabajados por tu palabra, Señor, sean moldeados conforme a tu voluntad y tu propósito. En esta tarde oramos, te pedimos tu bendición y seguimos, Señor, adelante en tu camino santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero en esta tarde titular este mensaje: el secreto de nuestra fortaleza. Y si pudiera añadirle unas palabras: en tiempos difíciles. En 1985 tuve la oportunidad de llegar a la iglesia en Ontario, California. En 1986 me hice miembro, nací de nuevo y comencé a trabajar en la iglesia. Estuve trabajando en diferentes áreas. Pero algo que descubrí ahí en Ontario es que éramos una congregación bastante numerosa, pero desde el principio empecé a notar a un grupo específico de hermanos, de hermanas, muy exclusivo ese grupo, un grupo que estaba muy consagrado y que tenían mucha fortaleza espiritual, mucho poder, y tenían muchos problemas, dificultades, pero en medio de ellos se desenvolvían y salían adelante. Algo muy, muy especial. Entre ellos me uní y puedo recordar a muchas hermanas, hombres, varones, que desde temprano en la mañana hasta las altas horas de la tarde estábamos durante el día orando, el matutino, en oración, en la escuela dominical, en la predicación de la palabra, los martes oración, los jueves culto, evangelizando, en orar. Inclusive estuve por varios años en el sector 1 como líder de la oración, donde había un grupo exclusivo de hermanas y hermanos que venían de las iglesias de aquel entonces, de los 80s, a orar. Bueno, también se me envió al Desierto Alto, a la iglesia de Adelanto, y encontré ese grupo. Empezamos a pastorear en el 98 en Finland, y también miré ese grupo especial de hermanos, de hermanas. Y aquí en este momento en Victor Valley puedo notar y sé de un grupo de hermanos que están trabajando arduamente, que están consagrando, que están dando y que se están dando. Y en mi mente puedo pensar en ellos, en la oración,
si es en el matutino, si es en la cooperación para las necesidades, como recientemente en Haití, donde algunos hermanos cooperaron y les agradezco. Si se trata de todo, este grupo de personas está disponible, está dispuesto, y puedo mirarlos en mi mente que están ahí sentados oyendo este mensaje. Bueno, Dios tiene un remanente de creyentes en todo lugar, en toda iglesia, en todo país. Ese remanente ha aprendido el secreto de cómo obtener y cómo retener y poseer la fortaleza espiritual para esos tiempos difíciles en que muchas veces nos encontramos. Cuando el mundo, hermanos, se está moviendo, se está estremeciendo, ese grupo de creyentes, ese grupo fortalecido, ellos pueden levantarse con poder porque saben cómo mantener su fortaleza en medio de esas diversas circunstancias. Esas personas son los creyentes que se esconden en la presencia de Dios en los tiempos difíciles. No huyen, se meten al lugar secreto. Y de acuerdo a las Escrituras, para estos creyentes no importa que el cielo prácticamente se venga abajo, que el sol se oscurezca o que la luna se ponga roja o las estrellas caigan o la tierra sea removida, las montañas. Para estos creyentes su corazón está confiado, sus pensamientos son muy elevados y ellos pueden mantenerse firmes con confianza y con fe porque han descubierto un secreto, y el secreto es la presencia de Dios. Y conforme nosotros estamos cerca de la presencia de Dios, depende qué tan cerca estemos, así es nuestro poder. Si nos mantenemos alejados de la presencia de Dios, de su palabra, de otras disciplinas espirituales, nuestro poder también se manifestará de acuerdo a cuán lejos o cuán cerca estemos del Señor Jesucristo. Y yo encuentro aquí en esta escritura cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Un grupo selecto ante los hijos de los hombres en el mundo. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierta de contención de lenguas. Bueno, amados hermanos, David dice a través de esta escritura, la fuerza espiritual, la fuerza verdadera que recibimos cuando nos acercamos al Señor, la fortaleza es la que nos va a mantener firmes en este tiempo. Y vuelvo a repetir, y ese será el punto fuerte de este mensaje. Conforme estemos cerca del Señor, así será nuestra fortaleza. Y también puedo decir, así será nuestra confianza. Y si estamos a distancia de las cosas de Dios, de la presencia de Dios, así será también nuestra debilidad o así será también nuestra fortaleza. Eso es algo muy importante. Ahora, entre más cerca estemos del Señor Jesucristo, como dijo Él, sin mí nada podéis hacer. Entre más alejados estemos, buscaremos hacer las cosas a nuestra manera y desecharemos, como dice la Escritura, al que nos habla desde los cielos y el que nos hace acercar a Él. En la parte anterior dice David en el Salmo 73 y verso 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Es verdad, el acercarnos a Dios es lo mejor que podemos hacer. Santiago nos dice en el capítulo 4 y verso 8, él nos recomienda y nos aconseja diciendo, acercaos a Dios, acérquense a Dios, creyentes, hermanos, jóvenes, todo aquel que invoca el nombre del Señor.
sobre todo aquel que ha sido invocado el nombre del Señor, acérquense a Dios. Esta es su voluntad. Acercarnos confiadamente al trono de su gracia para el oportuno socorro. Y luego dice Santiago, y Él se acercará a vosotros. Y luego el consejo, pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Somos nosotros. La Biblia nos dice, aún siendo pecadores, pero somos pecadores con la gracia de Jesucristo, con la justicia de Jesucristo y con la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Por eso Santiago nos dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, los que andan entre dos pensamientos, claudicando, dice, purificar vuestros corazones. El acercarnos al Señor, el purificar nuestras manos, el levantar manos santas sin ira ni contienda, dice la Biblia. Eso nos suple, al acercarnos al Señor, nos suple de una cantidad necesaria de fortaleza para vivir el momento, para vivir el hoy, el aquí, el ahora. Entonces, esta fortaleza solo se obtiene, mi amado oyente, hermano, por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica, la meditación tan importante, la comunión con Dios, la comunión con los demás, y luego también estar continuamente dando gracias a Dios. Eso es su voluntad. Hemos mirado que su voluntad es nuestra santificación, pero que también su voluntad es darle gracias a Dios por todo y en todo. Entonces, ¿cuál es el secreto de nuestra fortaleza? Acercarnos a Dios. Entre más cerca estemos de Dios, más será nuestra fortaleza, mayor será nuestro poder. Y además de eso, es algo muy importante. Déjeme decirle, mi amado oyente, Satanás siempre va a buscar impedirnos, vaciarnos, alejarnos, lo más que pueda Satanás hacernos de la presencia de Dios. Inclusive tenemos el ejemplo de Judas. Un hombre que era discípulo del Señor, que miró las obras del Señor, que conoció la palabra de Dios, que miró milagros, señales, prodigios, tantas cosas. Sin embargo, se descuidó y en su descuido, Satanás entró en él y lo hizo totalmente destructivo a sí mismo. Se suicidó. Entonces, Satanás va a impedir que nos acerquemos a nuestro amado Señor, a nuestro Salvador. Pero ¿qué vamos a hacer? El tiempo y las circunstancias, lo que nos rodea, nos anuncia de los cambios que están ocurriendo en estos últimos días. También nos anuncia de la venida del Señor. ¿Y qué haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia aumente? En ninguna manera, dice Pablo. El acercarnos al Señor, al Dios de nuestra salvación, como dijo David, es para mí lo mejor, es el bien para estos tiempos. Ahora, los enemigos del cristiano, Satanás, las huestes espirituales, cuando miran a un creyente que se toma la disposición a sí mismo y dice en su corazón, voy a acercarme al Señor. Voy a buscarlo en oración, me voy a levantar a orar, me voy a proponer a ayunar, voy a leer la escritura, voy a meditarla, voy a aplicarla a mi corazón. Cuando los enemigos del cristiano miran esas cosas, ellos tiemblan porque saben que cuando un creyente se acerca a Dios, ese creyente es poderoso en el espíritu, tiene poder en su caminar y puede reprender cualquier acción maligna del enemigo. De seguro muchos de estos espíritus se dicen unos a otros, miren, ese creyente comenzó a orar, comenzó a dar pasos hacia la presencia de Dios. Miren cómo se está acercando a Dios. Nada podemos hacerle. Y ciertamente nada podrá hacerle a un creyente que está cerca de la presencia de Dios, porque la Biblia dice que Dios es luz. Y cuando Moisés estuvo cerca de la luz por 40 días, él descendió de la montaña con su rostro brillando. Y cuando un creyente se acerca a la presencia de Dios, a la luz verdadera, ese creyente tiene un resplandor de la gloria de Dios, de tal manera que los malos espíritus huyen, porque no resisten la gloria de Dios en la faz del creyente que se acerca a Dios. Mi amado oyente, allí está nuestra fortaleza. No van a poder hacer nada contra el creyente, porque los malos espíritus son tinieblas. Cristo y el creyente
somos luz y ellos no pueden resistir la luz del Señor. Por eso también nos dice Santiago, someteos pues a Dios. Nos dice, acercaos a Dios y además de acercarnos a Dios, someternos pues a Dios. Y luego dice, resistir al diablo. ¿Cómo vamos a resistir al diablo, hermanos? Acercándonos a Dios, acercándonos a la luz. Dios es luz y nosotros somos luz. Y la luz hace huir a las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Y la promesa de Santiago es, y el diablo huirá de vosotros. Eso es algo muy importante. Entonces, por esta razón, el enemigo de nuestra alma hace todo lo posible que está a su alcance para robarnos del poder, robarnos el tiempo, la dedicación y la libertad que tenemos para acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Señor. Ahora, y podemos hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento, pero Satanás procura vaciarnos de fuerza, vaciarnos del querer como el hacer por la buena voluntad de Dios y impide que demos pasos hacia la presencia del Señor. Y muchas veces, óigame bien, el enemigo impide al creyente acercarse a Dios ocupándolo en el trabajo, ocupándolo en los quehaceres, ocupándolo en muchos otros deleites. Y es ahí donde nosotros tenemos que discernir qué tan cerca estamos de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Oiga esto, hermano, mi amado oyente, escúcheme con atención. El mundo entero sabe que estamos enfrentando tiempos difíciles como nunca antes. El enemigo sabe que el tiempo que tú pasas en la presencia del Señor, ese tiempo que tú pasas orando, buscando su rostro, su presencia, de ahí vas a recibir fortaleza y vas a recibir poder para resistirle y para resistir también las circunstancias adversas como las que estamos viviendo en estos tiempos. Es una realidad. Años atrás predicábamos de esto, pero ya lo estamos viviendo. En este mismo momento en que yo estoy predicando la palabra de Dios, allá afuera en el mundo se ha dado cuenta que todo está cambiando, está experimentando grandes cambios. Pero ese es el mundo. Nosotros como creyentes nos confrontamos cara a cara con una pregunta muy personal y muy solemne para nosotros. ¿Qué tan cerca estoy en estos momentos del Señor? Y también, ¿qué tan cerca quiero estar de la presencia del Señor? Dos preguntas en una. ¿Qué tan cerca estoy ahorita? Pero ¿qué tan cerca quiero acercarme al Señor? Mire, mi amado oyente, las cosas que van a ser estremecidas se tendrán que estremecer y serán estremecidas. Las cosas que Dios hará temblar, temblarán. Y las cosas que han de ser derribadas se van a derribar. Pero aquello que debe de quedar firme, debe de quedar firme. Y como dijo el apóstol Pablo, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Y nosotros como creyentes, amados oyentes, creemos que mientras que el mundo desfallece de inseguridad, nosotros estamos en paz, confiando en el lugar secreto de la presencia de Dios. Cuando la mayoría de la sociedad se halla en pánico, desmayando y en ocasiones muriendo de temor, como dijo el Señor, el creyente en oración en el lugar secreto con nuestro Padre Celestial será fortalecido, saldrá de la cámara secreta fuerte y poderosamente porque se ha acercado a la presencia del Señor. Acercaos a Dios, dice Santiago. David dijo, el acercarme a Dios para mí es lo mejor, es el bien. Así que, amado oyente, si tú quieres resistir firme en la tormenta, en los eventos que se avecinan, en las dificultades, tienes que acercarte a la presencia del Señor para poder fortalecerte. Déjate, hago una pregunta o algunas preguntas que tú las meditas y las contestes en tu corazón. ¿Cuánto tiempo de calidad dedicas al día en quietud con el Señor Jesucristo?
Estás acercándote más y más al Señor conforme pasan los días y los días son malos y la venida del Señor se acerca. ¿Estás orando sin cesar, como dice la Biblia? Esto es, ¿estás silenciosamente orando en tu trabajo, en tu carro cuando vas manejando o en tu casa durante el día, meditando y orando en el Espíritu al Señor? Él promete escuchar nuestra oración. Promete escuchar nuestro clamor. Aun cuando clames y ores en debilidad, Dios te escucha y da fuerza al debilitado para fortalecerlo. Hace tiempo alguien me dijo: yo creo que estoy preparado para enfrentar la tormenta. Soy un fiel testigo del Señor, no me avergüenzo del Evangelio, vivo una vida limpia moralmente, doy mis ofrendas, mis diezmos, leo la Biblia, oro y no dejo de asistir regularmente a la iglesia. Yo recuerdo que era verdadero este hermano y yo le dije: qué bueno, hermano, pero a ustedes les digo ahora, no lo vemos en la iglesia, se descuidó. Y es que para que nosotros tengamos la fortaleza del alma, la fortaleza que viene de Dios, necesitamos hacer que todos los días estemos en la presencia de Dios como una corriente de electricidad, porque si se interrumpe la fortaleza. Conforme tú te acercas a Dios, así será tu fortaleza. Pero si te descuidas, te debilitas y te alejas, y el enemigo toma oportunidad de ello y te aparta de tú amar a las cosas de Dios. Aunque Dios nunca te deja de amar, pero tú te descuidas. Ya al tiempo no tienes ni el deseo de orar, ni de leer la Biblia, ni siquiera de socializar con otros creyentes, ni tampoco buscar las cosas de arriba. Entonces, mi amado oyente, no cometas el error de medir tu caminar con Cristo por las buenas obras que haces. Necesitas estar en la presencia de Dios. La voluntad de Dios es que nos acerquemos a Él. El apóstol Pablo, él era un hombre que fue llamado por Dios, que estuvo cerca de la presencia de Dios, pero entre más cerca estuvo de la presencia de Dios, enfrentó muchos tiempos difíciles, pero él se mantuvo. ¿Por qué se mantuvo? Porque él supo prácticamente sufrir de todo, perder prácticamente todo. Él supo de tener hambre, de tener sed, de sufrir privaciones, de sufrir pobreza, de sufrir aún el abandono de los mismos hermanos, de estar encadenado en una prisión oscura, fría. Pero aún así, oiga bien lo que Pablo testificó en 2 de Timoteo 4, 16, 18. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Note eso, ninguno estuvo a mi lado. ¿De dónde obtuvo Pablo su fortaleza para mantenerse firme solo? ¿Y de dónde obtiene el creyente la fortaleza para mantenerse firme solo en este tiempo? Pablo dice: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero él dice: no les se ha tomado en cuenta. Verso 17, ese es el punto fuerte de él. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Por qué le dio fuerza? Porque Pablo estaba cerca del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo cerca de Pablo. Le dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Dice: así fui librado de la boca del león. Verso 18. Dice también: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Qué palabras tan fuertes cuando hay abandono. Pero hay un tiempo que cada creyente tiene que pararse firme por sí mismo. Y es ahí donde, sin los demás a nuestro alrededor o cerca de nosotros, sin la esposa que ora por ti, varón, continuamente, sin tu papá o tu mamá joven, solo estarás. Porque es verdad, solos estaremos en muchas circunstancias, pero ahí se probará nuestra confianza y nuestra fe y dónde estamos parados y qué hay en nuestro corazón.
Por eso el consejo de Dios es: acércate a Dios. Ahí está el secreto de la fortaleza para poderte mantener firmes en los tiempos difíciles. Pablo dice: me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. A pesar de todo lo que sufrí, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció y me dio fuerzas. Pablo mantenía su presencia cerca del Señor. Pablo buscó al Señor. Él podía haber dicho: por donde quiera que volteo y voy, me encuentro con problemas, con dificultades. Sin embargo, cuando los demás huyen, cuando los demás se esconden, cuando los demás me abandonan, cuando estoy solo y nadie más conmigo, a mi lado, el Señor viene y me fortalece. Me libra de todos mis temores, me da la confianza de seguir luchando, porque me dice que me va a librar de todo mal hasta que llegue a su presencia allá en el cielo. Y es verdad, decía Bill Goddard, que nosotros somos indestructibles hasta que hayamos acabado nuestro trabajo, hasta que hayamos acabado nuestra carrera. Por lo tanto, ni Satanás, ni la muerte, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque nos hemos metido a la cámara secreta, allá en la presencia de Dios, donde David decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para inquirir en su santo templo. Allí hay fortaleza, allí hay vida eterna. Algo muy interesante también: todas las iglesias que Pablo estableció eran hijos en la fe de él. Y Pablo se regocijaba de oír que muchas veces las iglesias recién establecidas eran perseguidas por el mundo, por los incrédulos. Sin embargo, los hermanos se mantenían firmes, sufrían despojos, sufrían maltratos, vituperio, burlas, y se mantenían firmes. ¿Por qué? Porque descubrieron el secreto de Dios, el secreto de su fortaleza. Y el secreto era correr en tiempos difíciles a la presencia de Dios. Y ese es el secreto que Dios nos revela hoy en su palabra. La presencia de Dios. Recuerdo Moisés, antes de salir al desierto, después de cruzar el Mar Rojo, con toda aquella multitud de gente y con un camino hacia adelante terrible y tenebroso, dijo Moisés a Dios: Señor, no nos saques de aquí si tu presencia no va con nosotros. La importancia de la presencia de Dios. Y Dios le respondió en Éxodo 33:14, le dijo: mi presencia irá contigo y te daré reposo, te daré descanso. Bendito descanso, la paz en el corazón de saber que Dios está con nosotros y que Dios está por nosotros, y que venga lo que venga, nosotros nos vamos a mantener sobre la roca espiritual, esa roca inconmovible de los siglos, cuyo nombre precioso y dulce es Jesucristo. La presencia de Dios. Dijo David, amado oyente, oiga, Salmo 16:11, me mostrará la senda de la vida. Estamos en la senda de la vida, estamos en el camino que es Jesucristo, es la vida. Y luego dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Hay fortaleza, pero hay gozo. ¿Y qué es el gozo? ¿Qué nos dijo Nehemías? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. David dice: delicias a tu diestra para siempre. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. David o Moisés o Pablo, cuando tenían problemas, ellos sabían a dónde huir, a dónde correr. No al mundo, no a los lugares de deleite temporal, no a las cantinas, no al alcohol, no a ninguna cosa de tentación moderna. Ellos corrían a la presencia de Dios, llegaban debilitados, a veces arrastrando su yo personal, pero en la presencia de Dios recibían la gracia, la fortaleza, y salían de ese lugar fortalecido para la siguiente batalla. Y no estamos nosotros en una lucha espiritual, no con cosas materiales, o nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y como estamos viendo en Apocalipsis, el enemigo se ha levantado con gran furia. El gran dragón de su boca ha arrojado un río de inmundicia para arrastrar al creyente. Pero el Señor Jesucristo tiene todo el dominio arriba en el cielo y abajo en la tierra. En vez de ser arrastrados, corramos al templo de Dios.
Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo recuerdo una escritura y estaba meditando en ello y no cesa de causar mi admiración esta historia que nos da el escritor de Hebreos de los hermanos en Jerusalén. Y estos hermanos perdieron prácticamente todo, pero tenían una fortaleza de resistencia. Vea la historia, léala conmigo. Dice Hebreos 10, 32, 34. Dice: pero traed a la memoria los días pasados. Acuérdense, hermanos, los días pasados, dice el escritor, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, después de que llegó la palabra de Dios, de que se convirtieron, después de recién convertidos, sostuvieron gran combate de padecimientos. Que si el enemigo se levanta con furia sabiendo que tiene poco tiempo. Mira el verso 33. Y note eso, porque este es un precedente para nosotros los cristianos de este tiempo, que no queremos perder nada. Por una parte, ciertamente, ellos sufrieron vituperios y tribulaciones. Fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esto se cumple en todos los creyentes de la tierra. Mira el verso 34. Porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Qué nos dice David? En tu presencia hay plenitud de gozo. Ellos estaban en el sufrimiento, en la presencia de Dios con gozo. Pero mire esto. Perdieron sus casas, perdieron su alimento, perdieron todo, pero el Señor les susurraba al corazón, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Pensemos por un momento, hermano, tenemos aquí a un grupo de creyentes que perdieron sus casas, su sustento, todo lo que tenían. Pero aún así podían testificar: nosotros estamos confiando al que el mundo nos quite lo que poquito que tenemos, lo material. Pero Dios nos dice que allá en el cielo tenemos mansiones. Por lo tanto, venga lo que venga, no nos vamos a apartar del amor de Cristo. No dejaremos de buscar las cosas de arriba. Nos fortaleceremos en el corazón y hasta que el Señor venga, esperaremos en Él. Qué bonita confianza. Ellos podían decir: a pesar de los tiempos difíciles que soportamos, el Señor estuvo con nosotros y está con nosotros, dándonos ánimo, diciéndonos que allá hay algo mejor que algo aquí en la tierra. Nos dice el Señor que allá hay una herencia perdurable. Y puedo mirar a estos creyentes, preciosos hermanos, con los cuales compartiremos en la eternidad. Ellos testifican y dicen: ¿qué importa el sufrimiento? ¿Qué importan los vituperios? ¿Qué importan los padecimientos, las tribulaciones, el espectáculo que hicieron de nosotros burlándose? Nosotros sabíamos que teníamos algo mejor que ellos, lo que nos quitaban. Esa es la fortaleza del creyente. Ellos nos hicieron sufrir, pero nosotros los perdonábamos, porque aunque nos arrancaban lo material y nos despojaban de nuestra ropa y nos impedían alimentarnos, apresuraban nuestra llegada a esas mansiones celestiales. Sea que vivamos o sea que muramos, dijo el apóstol Pablo, somos del Señor Jesucristo, y el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. En estos creyentes no había enojo por ser despojado, no había raíz de amargura, al contrario, el gozo de sufrir al igual que su Señor, el Señor Jesucristo. Él nos tenía preparado algo mejor, decían ellos. Qué precioso. Amado oyente, permítame en esta tarde preguntarle: ¿tiene una actitud semejante? Pero déjele hago otra pregunta. ¿Tiene usted un pero en su vida? No un pero de café, porque hay un café que se llama pero. No, me refiero a otro tipo de pero. No un pero negativo, sino un pero positivo. Estos creyentes decían: nos quitaron prácticamente todo. Sufrimos vituperios, tribulaciones, fuimos hechos espectáculo, pero el Señor nos decía: no se preocupen, allá arriba tienen algo mejor. Y ese es el pero al que yo me refiero. ¿Tiene usted un pero?
un pero positivo. Sé que está pasando esto a mi alrededor, sé que no tengo trabajo, sé que estoy batallando, pero mi fortaleza es el Señor Jesucristo. Así que si soy despojado de todo, inclusive si soy enviado de regreso a mi tierra y a mi parentela, iré con el conocimiento, iré con la iluminación de lo que ahora he recibido de Dios. El perdón de mis pecados, he recibido la salvación eterna. Por lo tanto, estoy bien, estoy seguro, voy a caminar hacia adelante. El secreto de la fortaleza es la presencia del Señor. Oh, bendito Dios. Salmo 31:20 dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Observe esto y escúcheme. Dice allí: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Allí escúcheme, amado oyente. Pablo aprendió este secreto desde el principio de su conversión, cuando iba en el camino de Damasco y fue iluminado en su conversión. Después de que fue iluminado con aquella luz que le resplandeció, quedó ciego 3 días. Y esos 3 días estuvo en la presencia de Dios, en ayuno y en oración, determinado a experimentar la presencia de su Señor que se le había aparecido en el camino. Al mismo tiempo, Dios prepara a su siervo Ananías y le dice: levántate y ve, porque he aquí él ora. Pablo comenzó su carrera orando y la terminó orando. Él ora, dice el Señor. Después de eso, la Biblia nos dice en Hechos 9:22 que Pablo se esforzaba mucho. Se esforzaba mucho más para demostrar que Jesucristo era el Cristo. Amados oyentes, miramos también una ilustración en la vida de un hombre en necesidad, puedo decir. A este hombre le llegó una visita a medianoche, y a medianoche buscó en su casa pan para darle de comer, pero no tenía pan. Pero se acordó que uno de sus vecinos, su amigo, tenía todo el pan que él necesitaba. Así que fue, y a pesar de que era medianoche, ya estaban todos acostados dormidos, comenzó a tocar y a tocar con insistencia hasta que su amigo se levantó y le dio todo el pan que necesitaba. Amado oyente, hermano, hermana, ese amigo es ni más ni menos que el mismo Señor Jesucristo. Él es más mejor que un hermano. Él está con nosotros y Él tiene todo el pan que tú necesitas. Él tiene toda la medicina que tú necesitas. Él tiene todo el dinero que tú necesitas. Él tiene prácticamente todo lo que tú necesitas. No solamente lo material, sino también toda la paz que tú necesitas, todo el consuelo, toda la esperanza, todo lo que tú necesitas cuando tú vienes a su presencia. Mira lo que dice en Lucas capítulo 11, verso 8, 9, 10, dice: os digo, hablando de este hombre, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Si eso hizo el amigo, ¿qué no hará Dios cuando alguien se acerca y le toca? Dice el Señor, y a manera de consejo, verso 9, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llame se le abrirá. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dijo Santiago: piden y no reciben. Hay quienes no piden y nunca reciben, pero hay quienes piden y no reciben porque piden mal. Necesitamos aprender a cómo pedir. Dice el Señor: el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que toca, se le abrirá la puerta. Entonces tenemos que hacer ciertas preparaciones, amados oyentes, para estos tiempos.
Vienen tiempos difíciles, les digo, hermano, vienen problemas en todos los aspectos sociales, políticos, alimenticios, de salud. Tenemos la pandemia en este tiempo, tenemos las revueltas en las diferentes ciudades. California se nos está incendiando, la Florida y la costa este por torrenciales y tantas cosas que estamos experimentando, inclusive terremotos. ¿Qué nos dijo el Señor que cuando sucedieran estas cosas, qué pasaría? Dijo el Señor: erguíos, porque vuestra redención está cerca. Pero tenemos que hacer ciertos cambios, hacer ciertas decisiones, compromisos. Mire, David nos dice en el Salmo 84:5. Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Los que habitan en tu casa perpetuamente por la eternidad. Y luego dice Sela. Ese Sela, detente y piensa: ¿eres tú uno de los que habita en su casa? Casa la cual somos nosotros. Verso 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bueno, está en su casa recibe sus fuerzas, y ese hombre depende de las fuerzas de Dios. Dijo Pablo: no yo, sino el Señor en mí, la gracia de Dios en mí. Dice: en cuyo corazón están tus caminos. Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mi fuerza como las de búfalo. Dice: seré ungido con aceite fresco. Entonces nuestra proporción de aceite fresco, es conforme lo tomemos de la fuente. Nuestra proporción de gozo es conforme nosotros estemos en la fuente del gozo. Y nuestra proporción de fortaleza, de poder, de fuerza, es conforme estemos cerca de la presencia de nuestro Dios. Y eso es algo muy importante. En ti, los que esperan en ti, dice, no serán avergonzados delante de los hijos de los hombres. No, dijo: en lo secreto de tu presencia los esconderás. Necesitamos, hermanos, encerrarnos en la cámara secreta. Y cuando hablamos de la cámara secreta, hablamos de ese lugar específico, tiempo especial de oración y de meditación bíblica. Es tiempo de dar esos pasos hacia la presencia de Dios, encaminar nuestros pies a la dirección del Señor. Es tiempo de despojarnos de todo peso, de lo material, aquello que nos asedia, que nos aplasta, que no nos deja levantarnos y estar firmes caminando en el camino del Señor. Necesitamos despojarnos de los deleites temporales de la carne que batallan contra el alma, despojarnos del pecado, poniendo nuestros ojos en el autor, en el consumador de nuestra fe, para estar firmes. En la presencia del Señor viene nuestra fortaleza. Y habiendo tomado esa determinación, dice el escritor a los Hebreos, oiga bien esto: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Les decía de este hermano que decía en un tiempo: yo estoy firme, amo al Señor, leo la Biblia, voy a la iglesia, y ya no está en el camino del Señor, y lo he buscado y no me responde. Y como este hermano, hay muchos hermanos que se han escondido por la razón de que no podemos congregarnos, pero por ninguna manera podemos contactarlos. Se han alejado de nosotros y posiblemente del Señor. No puedo decir eso, pero al no querer tener comunión con nosotros, la iglesia, los otros santos, es una señal que se han debilitado. Muchos se han ido a trabajar por meses y meses y no sabemos cómo está su vida espiritual. No sabemos si están cerca de la presencia de Dios. No sabemos si han pasado días. Como dijo el Señor: mi pueblo se ha olvidado de mí ya por muchos días. Pero el Señor, aquellos que se acercan a su presencia, de allí son fortalecidos. Y como dice aquí: levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Y escuche esto: que sea sanado. Que sea sanado. La enfermedad sea quitada, sea retirada. Ese espíritu de amargura, de enojo, de resentimiento, esa pereza espiritual, tantas horas en los medios sociales, en
tantas cosas, que se ha sanado esto, que tenga dominio, que tenga control. Y luego dice el verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué importante es esto. Escúchame, mi amado oyente, escúchame esto. Al hablar de llevar tus propias cargas, es cierto, la Biblia nos dice sobrellevar las cargas los unos sobre los otros, pero también nos dice Pablo, cada uno llevará sus propias cargas. Y yo te digo, mi amado oyente, cuando estemos en medio de las tormentas, cuando estemos en medio de los nubarrones, escúcheme, le voy a decir, cuando tú estés en tu propia tormenta, cuando los nubarrones sean grises, cuando los vientos huracanados soplen por todos lados a tu alrededor o te estén soplando a ti, amenazando a derribarte, no pongas tu confianza en lo material. Cuando tu fuerza se debilite, no confíes en la fe de otros o en la fe de otros creyentes. Joven, no confíes en la fe de tus padres. Varón, no confíes en la fe de tu esposa, porque ese es el patrón que miro. Como que siempre estamos dependiendo de alguien más. Dijo un varón, mi esposa es una mujer de oración, de ayuno, se levanta en la madrugada a orar la palabra de Dios. Yo me siento confiado porque ella y yo somos uno y lo que ella hace me beneficia a mí. Déjame decirte, varón, que ella tiene su fe. Y su fe es fortalecida por lo que ella hace en la presencia de Dios. Pero si tú confías en la fe de ella, el día que ella no esté a tu lado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer solo? ¿Cómo está tu fe? Tu acercamiento a Dios. ¿Puedes resistir los vientos? ¿Puedes resistir el estremecimiento? ¿Y qué diremos de nuestros hijos? Papá y mamá oran por mí. Ayunan por mí, y sí, esa fe y esa oración te está sosteniendo. Pero ¿qué vas a hacer, joven, señorita, cuando tus papás ya no estén cerca de ti y que tengas que usar tu fe? Que tengas que levantarte por ti mismo, sacudirte el polvo y afirmar tus pies y afirmar tus hombros y enfocar tus ojos en Cristo y caminar. ¿Tendrás la suficiente fuerza y fe y confianza y fortaleza para hacerlo? ¿O te derribarás y te rendirás al enemigo? Esto es solemne en este tiempo, mi amado oyente. Muchas veces los hermanos nos piden que oremos. Hermanos, ore por esto. El domingo me pedía una hermana, ora por mi hijo, hermano, para que se convierta. Todo mundo podemos orar, pero si él no busca las cosas de arriba, si de él no nace buscar al Señor, nada más trabajará. Y esto lo miramos, hermanos, ilustrados en la parábola del Señor Jesucristo con respecto a las 10 vírgenes. 5 de ellas necias. Estas 5 quisieron pedir aceite prestado a las sabias, pero mire la respuesta de las sabias. Ahí lo miramos en Mateo 25:9. Las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros aceite, para vosotras mismas aceite. Yo no sé si usted puede alcanzar a entender lo que el Señor nos está diciendo aquí. Pero Él está advirtiendo a todos sus hijos. Y prácticamente nos está diciendo, nadie más te va a estar cargando en sus hombros todo el tiempo. La fe de alguien más no siempre te va a ayudar a ti personalmente. Tú tienes que desarrollar por ti mismo tu propio aceite. Tienes que obtener tu propia fortaleza, la que te ayudará a sobrepasar todo lo que vayas a enfrentar. Hay personas por las que estamos orando, es cierto, ayunando y continuamente aconsejando, buscándolas por textos, buscándolas por llamadas, por teléfonos, aconsejándolas con la palabra de Dios, y parece que en ellas no hay ningún cambio. Hay hermanos que nos sentamos, mi esposa y yo, semana tras semana, enseñándole la palabra de Dios, y cuando en ellos apareció un vislumbre de luz y que quisieron ser bautizados, los bautizamos.
Y seguimos con ellos como recién nacidos, ayudándoles, fortaleciendo. Pero llegó el momento en que se apartaron. Ellos ya no lucharon por ellos mismos, ya no desearon por ellos mismos las cosas de Dios. Ellos mismos no se metieron al secreto de Dios, a la oración y al ayuno. Y muchos se hicieron atenidos. Si no los buscan, si no los llaman, ellos no hacen nada por buscar a los demás, por buscar a Dios. Muchas veces no levantan ni un dedo para ayudarse a sí mismos. Y muchos de ellos, he mirado en estos 35 años que muchos de ellos llegan a la iglesia, están un tiempo y luego se van. ¿Por qué? Porque no encontraron el secreto de Dios para fortalecerte. Mi amado oyente, tú necesitas tu propio suplemento de fuerza. ¿Y sabe qué? Solamente lo puede obtener cuando usted se acerca a la presencia de Dios. No consiste en un montón de predicaciones en YouTube o en Facebook. No consiste en oír cantos y estar pegado a la televisión. No, usted necesita meterse al secreto de Dios, a lo más escondido de Dios. Es ahí donde usted necesita estar. Qué importante es esto. Dice David, miren el Salmo 84:7. Los que están en el secreto de Dios, en la presencia de Dios, los que son fortalecidos, irán de poder en poder. Y luego dice, verán a Dios en Sión. Recuerdo un episodio en la vida de David, y esto nos ilustra cómo Dios protege en el tabernáculo a sus siervos que se acercan a él y que los fortalece de las lenguas que procuran hacerles mal. Y en esta historia de David en la guerra de los amalecitas, cuando le robaron prácticamente todo, mujeres, niños, todo, llegaron al campamento y todos los hombres llorando, inclusive David dijo, tráiganme un efod, y se metió a la presencia de Dios. Dice aquí, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Querían matarlo, querían destruirlo, lo culpaban a él de lo que el enemigo hizo. Y muchas veces a nosotros los pastores nos culpan de lo que el enemigo hace y no podemos resolverle sus problemas porque ni ellos buscan a Dios, pero quieren apedrearnos. Y dice aquí, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y observe esto, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y allí encontramos que David le dijo, Señor, perseguiré a estos merodeadores. Y Dios le respondió, síguelos, los alcanzarás y los destruirás. David salió de ese lugar fortalecido, habló palabras de fortaleza, animó a su ejército, persiguió al enemigo y encontramos la historia del egipcio, los llevó a donde estaban, hermanos, y recobró totalmente todo lo que el enemigo le había despojado. Pero ¿cuál fue la clave? Meterse a la cámara secreta, buscar la presencia de Dios en tiempos angustiosos. Es ahí donde Dios nos protege. Hubiera sido fácil David rendirse y haber terminado en un montón de piedras, pero él sabía que hay un Dios en el cielo y nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso que nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Ese Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandiosas, ocultas que tú no conoces. El secreto de nuestra fortaleza es acercarnos a Dios. ¿Ha escuchado lo que Isaías dice en su palabra? ¿No has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra? Este es el Dios de nuestra fortaleza. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas cuando se acerca a la presencia de Dios. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esperar a Jehová no es un apresuramiento de 1 hora, 2 horas en un servicio en la congregación o una
oración correteada o una lectura bíblica correteada. No, esperar en Jehová es deleitarse en su meditación, en su presencia. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y voy a empezar a concluir, mi amado oyente, porque creo que el mensaje ya se dio. Usted necesita acercarse a Dios. Ahí está la clave de su fortaleza. Bendito sea el Señor. Como pastor muchas veces me he dado cuenta de este principio que es real. Cuántas veces he venido arrastrando mi cuerpo, mi alma, mi espíritu al santuario o a la cámara secreta, pero con el solo hecho de tirarte a los pies del Señor y decirle: gracias, Señor. Gracias por ayudarme, gracias por tu sacrificio, gracias por tu Espíritu Santo. Y cuando menos piensas, de tus labios está fluyendo un río de alabanza, de acción de gracia, de palabras de oración. Y pasa el tiempo y te levantas de ese lugar fortalecido. Eres el mismo. Los problemas están en la misma circunstancia, pero ha pasado algo dentro de ti. Has recibido la fortaleza que viene de Dios. Él da fortaleza al cansado, esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amado oyente, si te has resfriado, acércate al calor de Dios, fortalézate. Si te has alejado como el hijo pródigo, vente de regreso corriendo a la casa del Padre, que hará fiesta y celebraremos tu regreso. Esto es algo muy importante. Hay hermanos que se les acabó el primer amor. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: vuelve a tu primer amor, acuérdate de las primeras obras. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti, que se te fue dado, el fuego del Espíritu Santo. Hagámoslo. Es lo mejor que podemos hacer, es meternos a la presencia del Señor. En este tiempo, nuestro refugio. Dice Pablo en Éfeso 5:2: y andar en amor, como también Cristo nos amó. Hermosa palabra. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. He aquí una de las expresiones más hermosas de la Biblia: Cristo me amó y se entregó por mí. Hermosa expresión. Jesucristo se entregó a morir por la gente, por los pecadores, no solamente por gente buena. Hay un error de que la iglesia está llena de gente buena. No, mi amado oyente. La Biblia nos dice que la iglesia del Señor Jesucristo, Él la está santificando con el lavamiento del agua de la palabra. Pero ¿por qué nos está santificando? Porque somos pecadores todavía. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores. La Biblia dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y le digo, para concluir y para fortalecer su fe, porque si el pecado es lo que lo ha alejado de estar cerca de la presencia de Dios, despójese de ese pecado en el nombre y la sangre de Jesucristo y véngase a la cámara secreta de Dios. Dios no lo va a rechazar. ¿O usted cree que Dios lo ama menos ahora que pecó, antes que era enemigo de Dios y que estaba muerto en delitos y pecados? No, ahora usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Tenemos una ventaja que antes no teníamos. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo se entregó por los pecadores. Él nos amó cuando éramos enemigos, cuando no dábamos las medidas para Dios. Pero ahora la justicia de Dios en Cristo Jesús se nos ha imputado a nosotros. El justo murió por los injustos para traernos a Dios. Amado oyente, escúchame estas últimas palabras. La Biblia nos dice en Romanos 8:5, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué amó el Señor a los pecadores? Porque Él sabe que nos puede limpiar. Porque Él sabe que nos puede renovar.
Porque Él sabe que nos puede hacer nuevas criaturas y bendecirnos con la vida eterna. Él tomó al peor de los pecadores, como dice Pablo, y lo limpió y lo usó poderosamente en su obra. Amado oyente, 2000 años atrás el Señor se ofreció en sacrificio por nosotros. Él tomó nuestro lugar y llevó nuestros pecados, y si no hubiera sido por el Señor, ya hubiéramos sido condenados, ya hubiéramos perecido. Pero se recuerda las palabras hermosas del Señor Jesucristo: mi vida doy por muchos. Ven, dice el Señor, refúgiate debajo de mis alas, escóndete en mí, soy tu Salvador, yo abogaré por ti en el día del juicio. Y no estamos solos, mi amado oyente. Tú puedes preguntarme y decirme, como alguien me dijo: hermano, pero es que usted no entiende. Yo pequé después de que me bauticé. Es verdad, todos hemos pecado después de que nos bautizamos. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que después que pecamos contra la luz, contra el Señor ya no nos puede amar? Error más grande. Satanás es lo que busca poner en nuestra mente, que Dios ya no nos ama, que perdimos la salvación, y no es así. El Señor se dio y el Señor todavía se da por nosotros. Todavía el Señor toma nuestro lugar en el juicio. Te pregunto, mi amado oyente, para meditar: ¿qué tan ancho, qué tan profundo, qué tan alto, qué tan bajo consideras el amor de Dios, la gracia de Dios para ti? Y es grande, es grande. Es cierto, hay muchos hermanos que han pecado, pero se han arrepentido, el Señor los ha perdonado, pero en cierta manera siguen reteniendo su culpabilidad y no los deja avanzar eso. Si tú eres uno de ellos, hermano o hermana, joven, varón, permíteme recordarte al apóstol Pedro. Pedro pecó contra el Señor Jesucristo y en su propia cara lo negó, lo rechazó, lo maltrató. Aún dice uno de los evangelistas que lo maldijo. Pero cuando Pedro volvió en sí, en lágrimas de arrepentimiento, en lágrimas amargas, en un dolor profundo por haber hecho eso contra su Señor, se volvió. Y posiblemente el enemigo le dijo muchas veces: eres un fracasado, se acabó tu ministerio, nunca más vas a servir al Señor. Y así estuvo por 3 días. Pero cuando el Señor se levantó de entre los muertos al tercer día, a la segunda persona que se le acercó fue a Pedro para restaurarlo. Y es cierto, antes de su caída lo miramos cerca de un fuego natural, pero después, a los 50 días, lo miramos en el fuego del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, predicando el nombre y el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó? El Señor lo restauró, el Señor lo levantó, y le dijo el Señor: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Sí, Señor, yo te amo, era la respuesta. Alimenta mis ovejas, regresa a mi trabajo, levántate, alimenta mis ovejas. Y eso es lo que usted necesita hacer, mi amado oyente: levantarse. Acérquese a la presencia del Señor. Dice la Escritura, el último texto bíblico, dice Salmo 31, 19, 20: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia, ahí está la clave. Los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Hermosa palabra. Amado oyente, el trono de Dios es trono de gracia y se nos ordena acercarnos con confianza. Si tú crees que Dios es y que es galardonador de los que le buscan, acércate, porque es ahí
donde comenzamos a comprender la profundidad del amor y de la misericordia del Señor. Es ahí en el trono de Dios, en su presencia, donde comenzamos a fortalecernos. Es ahí también donde comenzamos a ser transformados. Acércate a la presencia del Señor. Acércate. ¿Cuál es la actitud del Señor con respecto a una oveja perdida? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud para aquellos que se han desviado? Él va personalmente detrás de ellos. Él busca restaurarlos, traerlos a la seguridad de su presencia. Los toma tiernamente en sus brazos, sana sus heridas, se regocija sobre ellos. Así es el Señor. Mi amado oyente, eso es lo que Él hace contigo. Amarte y entregarse por ti. Te volverás a Él. Considerarás en esta tarde y de hoy en adelante volverte y fortalecerte en el Señor. Si tú eres un alma que aún no ha entregado su vida a Cristo, que no ha dado ese paso de fe en el bautismo, no esperes más. No esperes más. No esperes. No aplaces el tiempo. Hoy, decídete. Es tu salvación. Es tu porvenir, es tu futuro, es tu fortaleza. Mi oración para ti es que te vuelvas a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo en esta hora te damos gracias por tu palabra. Hermosas y dulces palabras que nos das. Ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos. Ayúdanos a que la iglesia sea fortalecida, que los hermanos entiendan y se vuelvan y nos volvamos a ti en paz y en comunión. Tú nos escondes, Señor, de las lenguas injuriosas que tratan contra tu iglesia. Y miramos problemas, dificultades como leyes que están sacando en contra de tu pueblo. En algunos países hay persecución contra tu iglesia, pero tú tienes, Señor, una promesa mejor. Tienes mansión, como miramos a los hermanos hebreos. Ayúdanos a afirmar nuestro corazón y nuestra mentalidad a ese pensamiento. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias. Dios les bendiga, hermanos. Este domingo próximo miraremos en el capítulo 13 de Apocalipsis el falso profeta. Miramos el domingo pasado el anticristo, sus 7 características, y estaremos mirando el falso profeta. Dios los bendiga y Dios los guarde. Nos consume.
tu